Antes de escribir una sola meta más, necesitas escuchar esto. Porque si empezás como la mayoría de tu cerebro vas a sabotearlo todo y para enero, febrero, máximo marzo ya vas a estar dejándolo. Y lo peor de todo es que vas a pensar que el problema sos vos. Y no, no lo sos. Nos enseñaron a pensar las metas como deseos, ¿no? Quiero cambiar, quiero lograr, quiero ser mejor, quiero conquistar esto, quiero conquistar aquello. Pero el cerebro no trabaja con deseos, trabaja con condiciones. Pero Juli, ¿qué significan condiciones? ¿Cuál es la diferencia entre condiciones y deseos? ¿De qué se trata esto? Si una meta no le da al cerebro condiciones claras de seguridad, de dirección, de límite, el cerebro no avanza, se frena. Y esto explica algo que muchas personas sienten, pero no saben cómo nombrarlo. Arrancan con energía, con intención real, pero internamente empieza a aparecer una sensación rara de rechazo, de un peso, de falta de ganas, se mezcla un poco con la culpa, pero de la misma manera no se puede avanzar completamente. Y ese rechazo no va a tener nada que ver con la falta de motivación. Porque uno quiere, ¿no? Uno quiere avanzar, uno quiere lograr las cosas que se propone. Pero el cerebro ahí está diciendo, no entiendo cómo moverme acá sin perder estabilidad. Entonces me freno. Cuando una meta no tiene una estructura mental clara, el cerebro no discute, no negocia, simplemente retira energía y vamos para otro lado. Te lo explico vulgarmente para que lo entiendas bien. Por ejemplo, metas como quiero ser más disciplinada, quiero cambiar mi vida, quiero estar mejor, quiero sentirme mejor con mi cuerpo, quiero entrenar más, quiero rendir más, quiero ganar más dinero. Para el cerebro eso no es una meta, es un deseo, una amenaza difusa. No sabe cuándo eso empieza, cuándo eso termina, qué es éxito, qué es fracaso, qué es estar mejor, qué es ser más disciplinado. Es imposible moverse así. Y como él no puede delimitarlo, lo va a evitar. Por eso, lastimosamente, pero debemos aceptarlo, es que muchas personas sienten cierto alivio cuando abandonan una meta. No al inicio parece la culpa, pero después es como, bueno, ya está, pero en serio no iba a poder conquistar esto, era imposible, quizás fui muy ambiciosa. No porque no les importe, sino porque el cerebro deja de estar expuesto a algo difuso. Abandonar una meta que fue mal definida desde el comienzo muchas veces baja esa ansiedad. Y eso confunde, la persona cree que no tiene constancia, que tiene algún problema, que procrastina de más, cuando en realidad su cerebro está simplemente buscando un alivio cognitivo. Otro error enorme que lo escucho muchísimo en consulta es plantear metas desde la persona que debería ser. Cuando una meta de cierta forma implica dejar de ser la persona que sos hoy, el cerebro lo interpreta como una pérdida. Y frente a la pérdida, ¿qué pasa? El sistema nervioso reacciona, se resiste. No porque seas débil, sino porque el cerebro está diseñado para conservar identidad. Y está diseñado para lo que conocemos vulgarmente como esa zona de confort, esa tranquilidad, ese lugar, entre comillas, ya conocido. Este punto me parece clave, me parece muy importante que lo entiendas bien. Y es que el cerebro humano no cambia por negación, cambia por integración. Hace la diferencia gigante que hay entre esos dos términos. Cuando una meta se formula desde así como soy no alcanza, el mensaje interno es de amenaza. Y lastimosamente se escucha muchísimo. Lo escucho en consulta estas cuestiones, ¿no? Como si es que ya no puedo más, necesito ponerme metas para mejorar en esta cuestión, porque soy un desastre, tengo que dejar de ser así, es imposible convivir conmigo mismo de esa manera. Mensaje interno amenaza. En cambio, cuando una meta parte de desde acá podría sumar algo, el cerebro no se defiende, el cerebro colabora. Es diferente. Te aseguro que aunque parezca tan diminuto y tan simple esa diferencia, es abismal, gigante la diferencia que provoca ese diálogo interno. También hay muchas metas que están formuladas como para ser evaluadas todo el tiempo, ¿no? Y eso genera como un autoexamen, una corrección constante,
una comparación. Y la evaluación permanente también tiene esto de consume más energía que la acción misma. Entonces uno se siente agotado, inclusive antes de haber avanzado mucho. El cerebro no sabotea las metas porque no quiere cambiar. El cerebro sabotea porque realmente no entiende cómo hacerlo sin ponerse en riesgo. No es falta de disciplina, no es exceso de procrastinación, no es un problema tuyo. Es un error de diseño mental. Por eso, antes de hablar de fuerza de voluntad, de hábitos, de disciplina, de procrastinación, hay que revisar cómo fue pensada esa meta. No lo que querés en sí, no lo que querés lograr en sí, sino cómo lo estás formulando, cómo lo presentás de cierta manera a esto. Si pudiéramos ponerlo como en un ejemplo también, es exactamente lo mismo que hacer una presentación para la universidad, para el trabajo, para el colegio, para lo que sea. Importa muchísimo cómo uno la presenta, o inclusive, no sé, en un plato de comida, para hacerlo más real y más cotidiano aún. Quizás la meta sea buenísima en sí, pero si la presentás de cierta manera a tu cerebro de una manera incorrecta, él no va a avanzar, no va a ayudarte, va a sabotearte. Y para eso voy a darte este ejercicio. Necesito que antes de escribir cualquier meta, que la pases por este tipo de filtro que te voy a dar. Y no es motivacional, es un filtro cognitivo. Necesito que te preguntes primero en términos de si es observable. Pregúntate, por ejemplo, ¿podría grabarme, no sé, con una cámara haciendo esto? Por ejemplo, a ver, decir, ser más disciplinada. No es observable. ¿Podés grabarte siendo más disciplinada? No. Pero sí podés grabarte entrenando 20 minutos 3 veces por semana, los martes y jueves, en tal lugar, a tal hora. Ahí está la diferencia. Si no se puede observar, el cerebro no sabe por dónde empezar. Una segunda pregunta muy importante que necesito que te la hagas para cada una de tus metas es si esta meta te permite expandirte desde donde estás o te pide dejar de ser quien sos hoy. Por ejemplo, metas basadas en dejar de ser, metas que niegan tu punto de partida, no van a ayudar. Es decir, toda meta que borre de cierta manera tu identidad va a activar una resistencia automática, como lo decíamos antes. Entonces, necesito que te preguntes, como segunda pregunta, esto entonces, ¿te expande o te borra? Pregunta número 3 para tus metas es si esta meta te hace preguntarte cada día si estás fallando o no. Es decir, metas que, por ejemplo, están basadas en perfección, metas que viven del control, por ejemplo. Muy diferente eso a, en caso contrario, pensar realmente en metas que están basadas en repeticiones simples. Si la meta te va a exigir una evaluación constante, bueno, avancé, ¿qué hice? ¿Hasta dónde hice? ¿Cómo lo hice esta semana? ¿Cómo lo voy a hacer el mes que viene? El cerebro se va a agotar inclusive antes de avanzar. Muchísimo tiene que ver con esta cuestión de el gasto enorme de energía, el desgaste, ¿no?, que aparece en el cerebro cuando hay esta evaluación constante. Y es algo que lo hablé bastante en el video anterior, que de todas maneras, antes de comenzar con tus metas y hacerte estas 3 preguntas, necesito que me prometas que hayas visto primero el otro video, porque si no, independientemente de que sea este o cualquier otro método para establecer tus metas, no lo vas a conseguir. Primero necesitas tener esa claridad de la que hablé en el video anterior. Entonces, luego de hacerte ya estas 3 preguntas, quiero que pienses y que reflexiones y que entiendas que si tu meta falla en alguna de estas 3 preguntas, no es que vos vas a fallar, pero de cierta manera debo asegurarte que esa meta está mal diseñada para tu cerebro y vas a ser saboteada por vos misma. Y no porque tengas un problema de disciplina, de nuevo. Las metas no dicen tanto de lo que querés, sino de cómo estás intentando cambiar. Cómo estás intentando cambiar, no de qué intentas cambiar, sino de cómo llevarlo a cabo, cómo presento este plato, cómo hago esta presentación. Cuando entendés eso, vas a dejar de forzarte y empezás a construir una mente a tu favor. Porque seguramente ya habrás escuchado esto, ¿no? De que el cerebro puede ser nuestro mejor amigo, pero al mismo tiempo puede ser nuestro mejor enemigo si lo que presentamos hacia él lo presentamos de una manera equivocada. Y este es el verdadero punto de partida, porque el cerebro no necesita presión para avanzar, necesita sentido. Y si es la primera vez que estás escuchándome, soy psicóloga especializada en deportes, con un máster en neurociencia y apasionada realmente por mi profesión.
Intento actualmente, mientras viajo por las competencias de mis atletas, recorro el mundo y aprendo de nuevas culturas, nuevos países, también transmitir herramientas para que más personas puedan entender mejor qué hay detrás de lo que sentimos, pensamos y cómo tener una vida con mucha más claridad emocional. Entonces, si te gustó este video, compartilo, dale like y nos vemos en el próximo video.